Buenas noches, jóvenes, bienvenidos a nuestra clase de publicidad y producción audiovisual. El día de hoy vamos a iniciar con un nuevo tema, el anunciante. Recordemos que las partes que intervienen en la publicidad son el anunciante, las agencias de publicidad, los medios de comunicación y el público objetivo. El día de hoy nos vamos a centrar en el anunciante. ¿Quién es el anunciante? El anunciante es el emisor que pretende actuar sobre la actitud o modificar el comportamiento de compra de los receptores por medio de una información que motive. ¿Qué quiere decir? Que es la persona, empresa o institución que da a conocer a través de los diferentes medios publicitarios los productos que elabora o los servicios que presta con fines ya sean comerciales, informativos o sociales. Si hablamos de una manera más técnica de conceptualizar al anunciante, se trata de la persona natural o jurídica en cuyo interés se realiza la publicidad. Puede ser una empresa, una ONG, la administración o incluso puede ser un individuo. El anunciante puede desarrollar sus actividades de las siguientes formas. Puede ser empresas que contratan todos los servicios a agencias de publicidad externa. ¿Qué quiere decir? Que ellos no realizan ningún trabajo de publicidad, contratan a una empresa privada que se encargue de llevar cualquier campaña publicitaria. Otra forma de desarrollarse son las empresas que utilizan agencias externas, pero tienen una estructura propia para determinados trabajos. Este tipo de empresas utiliza agencias externas para realizar campañas publicitarias grandes. Y las publicidades pequeñas las realiza con su personal interno. Otra forma de desarrollarse, la agencia interna o in-house agency. Son empresas que crean internamente agencias de publicidad para aminorar sus gastos, para ahorrar en gastos de publicidad. Estas agencias internas también pueden elaborar trabajos de publicidad para otras empresas siempre y cuando no sean empresas de la competencia, sino empresas complementarias podrían ser. Y la última forma de desarrollarse son las empresas con departamento de publicidad propio que proporcionan servicios publicitarios plenos, que quiere decir que son empresas que tienen la posibilidad y la disponibilidad económica de mantener un departamento completo de publicidad que se encargue de todas las actividades, sin la necesidad de recurrir a los servicios de otras agencias externas. Funciones del anunciante. Una de las funciones del anunciante es coordinar las necesidades que tenga el departamento de comunicación, estar siempre disponible para cualquier necesidad que se presente, proporcionar información requerida por la agencia y el resto de los profesionales. Es el anunciante el que debe entregar el plan de marketing que debe contener el objetivo, el timing y el presupuesto de la campaña de publicidad. Debe entregar además el briefing y el contrabriefing, que es el resumen de todos los datos de la empresa. Además, el anunciante debe evaluar y aprobar la campaña, es decir, que tiene que estar constantemente en todo el trabajo que se realiza durante la campaña. Debe participar en la producción de los formatos. Debe conocer cada paso que se dé durante la campaña. Es decir, tiene que tener el control total de la campaña. Y por último, tiene que hacerse cargo de todos los gastos que se generen durante la campaña. Es decir, tiene que hacer el pago total de la campaña. Eso es todo por hoy, jóvenes. Espero se haya entendido el tema y puedan reconocer al anunciante. La próxima clase aprenderemos a identificar las diferentes publicidades según el anunciante. Que pasen una buena noche y nos vemos la siguiente semana.